2 Timoteo y el capítulo 2, versículos 1 a 7. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar en los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Amén. Esa es la palabra de Dios para nosotros, que Él también nos dé entendimiento en cuanto a este pasaje en su palabra. Padre, te damos muchas gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra otra vez, a tener la confianza que no venimos para escuchar las palabras del hombre, sino la palabra inspirada y perfecta de nuestro Dios. Te pedimos, Señor, que tú nos des entendimiento y también que tu Espíritu Santo aplique estas verdades a nuestros corazones. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. ¿Qué es la relación entre la gracia de Dios y el esfuerzo humano? Esta pregunta es muy importante. En primer lugar, para el tema de la salvación. Porque hay personas que piensan que la gracia de Dios es lo que Él agrega a nuestro esfuerzo para ayudarnos en lo que nos falta para ser salvos. Esa es la creencia católica romana. La Iglesia Católica Romana enseña, o bueno, para decirlo de otra manera, la Iglesia Católica Romana sí cree en la gracia, pero no en la sola gracia. Es decir, su creencia es que tú puedes hacer, o tú haces lo que puedes, y Dios viene a tu lado, como en los sacramentos, y te infunde con la gracia que todavía necesitas. Tú haces tu parte, Dios hace su parte, y vas a estar bien. Nosotros rechazamos esta creencia como completamente en contra de la palabra escrita de Dios. Pero como cristianos, nosotros sí creemos que hay una relación muy importante entre la gracia de Dios y el esfuerzo humano. Solamente que no es parte de la salvación, sino parte de la santificación. Es decir, para ser salvos, la gracia de Dios obra sola. Dios hace la obra que solamente Él puede hacer y no participamos para nada. Él da vida a nosotros que estamos muertos en delitos y pecados. Pero después de la salvación, después de ser justificados, después de recibir la vida y la reconciliación con Dios, sí hay un lugar para nuestro esfuerzo. En la vida cristiana hay una obra cooperativa. Dios obra, pero también nosotros obramos. Podemos ver esto, por ejemplo, en Filipenses 2:13, cuando dice que debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Aquí vemos, somos mandados a hacer algo, mandados a ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Pero nos dice que lo hacemos en el poder de Dios. Él nos da el deseo, Él nos da la capacidad, todo depende de Él. Nosotros trabajamos, nos ocupamos, pero en el poder de Dios. Y vemos la misma verdad aquí en nuestro pasaje de hoy, en el versículo 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Tenemos el mandamiento. Tenemos la responsabilidad, esfuérzate. Pero también nos dice cómo podemos hacerlo. En la gracia de Cristo. Su gracia es la base para nuestro esfuerzo. Su gracia es lo que nos provee la capacidad para esforzarnos en nuestras vidas cristianas. Entonces son dos cosas muy importantes. Sin duda no es posible esforzarnos, aún como cristianos, sin la gracia de Dios. La necesitamos. Pero por otro lado, en la vida cristiana, nosotros sí participamos, nosotros trabajamos, nosotros nos esforzamos. Queremos evitar dos extremos. Nosotros, como cristianos reformados, podemos descansar tanto en la gracia de Dios, en la justificación que no depende de nuestras obras, que ya no hacemos nada.
No queremos escuchar predicado nada en cuanto a lo que yo hago, o mandamientos, o reglas, porque decimos, somos salvos por gracia, no estamos bajo la ley. Esta actitud es muy peligrosa, muy peligrosa. Pero desafortunadamente ha llegado a ser algo muy común en las iglesias cristianas hoy en día, y aún en iglesias reformadas hoy en día. El otro error, por supuesto, es el legalismo. Es pensar que yo puedo mejorar mi estado con Dios, pensar que yo puedo estar bien con Dios por medio de mi esfuerzo. Pues obviamente rechazamos esto. Pero al rechazar ese error, muchos cristianos han caído en el otro, que es igualmente peligroso. Pablo aquí nos muestra el equilibrio bíblico. Dijo a Timoteo que debe esforzarse. Pero es un esfuerzo que viene de la gracia de Cristo. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Entonces tengo nada más 2 puntos en este mensaje. Primero, nos esforzamos en la gracia de Cristo. Y segundo, nos esforzamos en la gracia de Cristo. Y dices, bueno, ese mismo punto repetido 2 veces. Sí, pero fíjense en el énfasis. El primer punto es que nos esforzamos en la gracia de Cristo. Segundo punto es que nos esforzamos en la gracia de Cristo. Quiero hablar de las 2 cosas. Entonces, en primer lugar, vamos a ver el tema de la gracia. Nos esforzamos en la gracia de Cristo. Yo sé que aquí en el texto bíblico, primero se menciona lo que nosotros hacemos. Primero dice, esfuérzate. Pero la manera correcta para entender este tema es empezar con la gracia de Cristo. Es necesario entender el tema de la gracia antes de ver cómo vivir y cómo esforzarnos en esta gracia. Si no, vamos a caer muy fácilmente en el error de pensar que la gracia de Dios, la manera en la cual Él nos trata, depende de cuánto nos esforzamos. Y no es así para nada. Esa es la salvación por obras. Ese es otro evangelio. Por gracia somos salvos, por medio de la fe, no de nosotros, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, antes de cualquier otra cosa, necesitamos entender qué es la gracia de Dios. Primero, lo que debemos hacer es considerar el contexto inmediato de este versículo. Eso no es la primera vez en ese libro que Pablo ha hablado de la gracia. De hecho, así empieza el libro. En el versículo 1 y 2 del capítulo 1, perdón, no están las hojas, nada más pueden escuchar, o si tienen sus Biblias pueden verlo conmigo. Según Timoteo 1, 1 y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Nosotros sabemos que si leemos las cartas de Pablo, vamos a ver esa introducción en muchas. Pablo orando por la gracia, la paz, la misericordia sobre las iglesias. Aquí hace lo mismo para Timoteo. Ora que reciba la paz, la gracia, la misericordia de Dios. Pero fíjense que dice que estas cosas, la gracia, la paz, la misericordia, vienen de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Aún aquí en la introducción al libro aprendemos algo en cuanto a la gracia. Viene de Dios. Viene de Dios Padre y Dios Hijo, y podemos agregar, viene por medio de Dios el Espíritu Santo. La gracia es algo que viene de Dios. Que tiene todo sentido, porque la definición de la gracia es el favor inmerecido. Algo que no merecemos. Es algo que solamente puede venir de Dios. Porque la gracia no es algo que producimos, ni algo que merecemos, porque si fuera así, no sería gracia. Eso Pablo explica muy claramente en Romanos 11:6. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. La gracia y las obras son cosas opuestas. Si mereces algo, no lo recibes por gracia. Pero cuando no mereces nada y lo recibes de todos modos, esa es gracia. Y es el evangelio. Así funciona la salvación en Cristo Jesús. Dios nos da gracia, nos da lo que no merecemos. Cristo vino y vivió y murió para dar salvación a viles pecadores como nosotros, para que tengamos la vida eterna. Somos salvos por gracia. Eso vemos también en el mismo capítulo 1 de este libro, versículos 8 a 11.
Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. La gracia es parte de la salvación. Es fundamental a la salvación verdadera en Cristo Jesús. Aquí dice que el Evangelio es que Dios nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Vemos lo mismo, la gracia viene de Dios. La gracia es como Dios nos salva, no conforme a nada de lo que hacemos, sino por medio de este favor inmerecido que nos fue dado en Cristo Jesús. El versículo 10 nos dice cómo esta gracia nos ha sido dada en Cristo Jesús. Ha sido manifestada, la gracia ha sido manifestada por la aparición de su Salvador Jesucristo. Su encarnación vivió aquí en este mundo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Entonces la gracia de Dios es mostrada en Cristo por medio de su vida, su muerte y su resurrección. Lo que apenas vimos terminando el libro de Marcos. Cristo vino, vivió perfectamente, murió en la cruz en nuestro lugar y después venció la muerte, resucitó y está ahora en el cielo reinando y esperando a su pueblo. Entonces es lo que la gracia hace. La gracia nos salva por medio de la persona y la obra de Jesucristo. Es el contexto inmediato de lo que es la gracia. Cuando ya llegamos al capítulo 2, versículo 1, y leemos la gracia, ya sabemos a qué se refiere, porque hemos visto el contexto. Pero por supuesto, esa no es la primera vez que Pablo ha hablado con Timoteo en cuanto a la gracia. Si vemos aquí en nuestro texto, en versículo 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encargo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. También vemos en capítulo 1 que Timoteo había aprendido la Biblia desde su niñez. Su mamá, su abuela le había enseñado desde chiquito. Entonces Timoteo sabía de la gracia de Dios. Y nosotros también sabemos que la gracia de Dios es un tema que encontramos en toda la Biblia, no solamente aquí en 2 Timoteo. Muy brevemente quiero dar algunos otros versículos para que entendamos tal vez más ampliamente del resto de la Biblia lo que es la gracia. En el resto de la Biblia vemos la gracia en dos maneras. Primero, la gracia para salvar. En Romanos 3 leemos que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero que Dios ha justificado a algunos gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces vemos la relación entre la obra de Cristo y la gracia. Es la vida y la muerte y la resurrección de Cristo que provee la base para la gracia que Dios nos da para salvarnos de nuestros pecados, completamente aparte de alguna obra nuestra. Dice, nos salvó gratuitamente por medio de su gracia. Es la gracia que nos salva. Y también es la gracia que nos equipa a vivir la vida cristiana. Dice 2 Corintios 9:8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas cosas todo suficiente, abundéis para toda buena obra. Dice, Dios es poderoso para hacer que abunde en nosotros la gracia. El contexto de este pasaje es la gracia para ofrendar, pues se aplica a cualquier parte de la vida cristiana. Si necesitamos gracia, Dios nos la da. Dice Romanos 5:20, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Es suficiente. La gracia nos salvó y Dios nos derrama esta gracia constantemente para que podamos también vivir la cristiana. Lo vemos claramente en Tito, capítulo 2, versículos 11 a 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos
que renunciando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Fíjense, la gracia que nos salva es la misma gracia que nos enseña cómo vivir. Dice aquí, renunciando la impiedad, los deseos mundanos, viviendo sobria, justa y piadosamente. Nos aguarda la esperanza de que Cristo va a regresar. Entonces, lo que la gracia divina hizo en nuestra salvación es la base que nos provee para vivir piadosamente, conforme a la voluntad de Dios, como cristianos. Entonces, esto de manera muy breve y muy sencilla es la gracia de Dios. Y regresando a nuestro pasaje, dice que es la gracia que es en Cristo Jesús. Esa no es una gracia que está allí en alguna parte y de alguna manera misteriosa la recibimos. La gracia que recibimos, la recibimos en Cristo. Cuando somos unidos a Cristo en la salvación, recibimos la gracia. No podemos separar las dos cosas. A veces queremos separar las bendiciones de la salvación de Cristo mismo y no podemos. Toda bendición nuestra la tenemos en Cristo, puesto que hemos sido unidos a Cristo en la salvación. Así también con la gracia. No es la gracia que está allá para ser infundida a nosotros. Es la gracia que encontramos en Cristo Jesús. Por eso, no es una gracia solamente para un apóstol. No es una gracia solamente para un pastor. Es la gracia para todo aquel que tiene a Cristo. Si tienes a Cristo, tienes esta gracia. Y si no tienes a Cristo, no tienes esta gracia. Lo que necesitas es Cristo para recibir la gracia en la salvación y también la gracia para estar fortalecido para tu vida diaria. En segundo lugar, nos enfocamos en nuestro esfuerzo. Nos esforzamos en la gracia de Cristo. Entonces, después de haber visto lo que es la gracia de Dios, este fundamento de salvación y la vida cristiana, ahora podemos considerar cómo vivir. ¿Cómo vivimos ya que tenemos esta gracia? Aquí nos dice, esforzándonos. No en nuestras fuerzas, sino en esta misma gracia que tenemos en Cristo Jesús. Pero la Biblia nos enfatiza que aún con esta gracia tenemos responsabilidad. Somos mandados a esforzarnos. Lo vemos, ¿verdad? El mandamiento es, esfuérzate. Esfuérzate. ¿Qué significa? Primero vemos que está en forma de mandamiento, ¿verdad? Es un imperativo. Pero también en la gramática griega la forma del verbo es pasiva. Y sin entrar en los detalles gramaticales, eso significa que es algo que Timoteo debería recibir y después hacer continuamente. Entonces él debería hallar fuerza, encontrar fuerza, recibir el poder de Dios y después usarlo. Después ponerlo en práctica. Esa es la idea de este mandamiento. Esfuérzate, recibe la fuerza y úsala. Vemos el mismo mandato en Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y el poder de su fuerza. Lo mismo, fortaleceos, mandamiento, pero en el poder de su fuerza, no en ti mismo. Es la misma palabra que Pablo usa en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo mismo, puedo, estoy ocupándome, estoy trabajando, pero en Cristo, no en mí mismo. En toda la Biblia vemos esto, este equilibrio. Esfuérzate, es algo que recibes y después lo pones en práctica. Entonces, recibimos toda la gracia que necesitamos. Santiago 4:6, Dios da mayor gracia. Es tuya, la tienes, la vas a recibir. Pero tu responsabilidad es, después de recibirla, usarla. Pues buscarla, recibirla, usarla. Esfuérzate en el poder que es tuyo en Cristo Jesús. Ahora, para ilustrar este punto, Pablo nos da 3 ejemplos. Empezando en versículo 3, Pablo muestra a Timoteo que esa necesidad de esforzarse en la gracia de Cristo no será fácil. En verdad es esfuerzo. Usa 3 diferentes ilustraciones. En primer lugar, empezando en versículo 3, la ilustración de un soldado. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo.
Al sufre penalidades habla de sufrimiento. El sufrimiento, en el caso de Timoteo, como ministro de Cristo o para cualquier cristiano. Entonces, el cristiano que se esfuerza en la gracia de Cristo tiene que ser como un soldado. Obviamente, hay muchísimo que uno podría decir en cuanto a un soldado. Cómo ser como un soldado. Pero aquí no tenemos ningún derecho a decir cualquier cosa. Porque Pablo mismo nos da su enfoque. Pablo mismo nos dice lo que él quiere decir con su propia ilustración. Versículo 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Lo que Pablo quiere enfatizar en cuanto a un soldado es su enfoque, su dedicación. Y tal vez no debemos pensar tanto en soldados hoy en día porque es un poquito diferente, sino en el soldado romano en tiempo de Pablo. El soldado romano en ese tiempo no era un soldado de medio tiempo, sino que era su profesión, su vida completa. Solamente se enfocó en una sola cosa: agradar a aquel que lo tomó por soldado. No tiene ninguna otra prioridad, solamente obedecer y agradar a su capitán. Esa era toda su vida. Por eso dice que el soldado no se enreda en las cosas de la vida. Dice los negocios de la vida, cuestiones civiles es la idea. Solamente tiene un solo enfoque. La palabra enredado fue usada en ese entonces también para hablar de una oveja con su lana enganchada en los espinos. Podemos ver la ilustración, ¿verdad? Tan enredada la lana que es imposible sacarla sin dejar mucha en los espinos. El soldado en ese tiempo no podía tener otras prioridades que iba a quitar su enfoque de su llamado a ser un soldado. Habla de los negocios de la vida, las cuestiones civiles, no cosas malas en sí mismas, pero cosas que le podían distraer. El romano soldado era un soldado 24 horas al día. Entonces, lo que Pablo quiere enfatizar es que ser un cristiano es ser cristiano de tiempo completo. No es ser un cristiano dominguero, venir aquí el domingo, actuar como cristiano durante la semana, pues quién sabe cómo estás actuando. Es tiempo completo. 24 horas al día para el resto de tu vida. Es lo que significa ser cristiano. Es tu prioridad. No hay ninguna otra prioridad más importante que ser un soldado de Jesucristo. Todo lo demás que haces es subordinado a tu llamado primordial, porque tú perteneces a Dios. Por supuesto, hay otras cosas que hacer en esta vida. Hay negocios de este mundo. Pero como cristianos no podemos enredarnos en estas cosas. Es decir, tú puedes trabajar, tú puedes tener un trabajo, un negocio, está bien. Tú puedes tener una familia, está bien. Tú puedes disfrutar cosas que no son pecaminosas, perfecto. Pero no puedes enredarte en ellas. No puedes permitir que tomen la prioridad en tu vida. Porque tu enfoque es agradar a aquel que te tomó por soldado. Tu prioridad es glorificar a aquel quien te rescató de tu pecado, quien te rescató del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso y puso tus pies sobre peña, como dijo el salmista. Pero desafortunadamente no todos lo hacen. Muchos cristianos no se enfocan así. Muchos son como Demas, de quien leemos en el capítulo 4 de este mismo libro, cuando Pablo dijo: Demas me ha desamparado amando este mundo. Demas era un compañero de Pablo, así como Timoteo. Trabajaba con Pablo, era fiel con Pablo. En algún momento Demas se enredó en las cosas del mundo y abandonó a Pablo y abandonó la fe. ¿Y tú? Porque hay muchas cosas que hacer en la vida. Pero si eres un cristiano, tienes una sola prioridad: agradar a aquel que te salvó. Tu responsabilidad como soldado de Jesucristo tiene que primar sobre cualquier otro asunto civil siempre. La segunda ilustración que Pablo usa para mostrar la necesidad de esforzarse en la gracia de Cristo es la de un atleta, versículo 5. El que lucha como atleta. Tampoco es fácil, ¿verdad? Ser un atleta y esforzarse para hacer esas cosas.
No es cuestión de vida y muerte como un soldado, pero es un esfuerzo. Y otra vez, hay muchas cosas que se podrían decir en cuanto a un atleta, pero Pablo nos muestra la comparación que él quiere hacer. Dice, el atleta no es coronado, no gana, sino lucha legítimamente. Es decir, el atleta tiene que esforzarse, ¿verdad? Lo que hace un atleta requiere mucho trabajo, mucha fuerza. Pero él tiene que esforzarse dentro de ciertos límites, bajo ciertas reglas. Ustedes saben, hay muchísimas trampas en los deportes, ¿verdad? Muchísimas. Si una persona toma una droga ilegal, por ejemplo, y después gana la competencia, pero después es descubierto, ¿qué pasa? Se le quitan lo que ganó. ¿Por qué? Porque no participó legítimamente. Es lo que Pablo quiere decir aquí. En la vida cristiana tenemos que esforzarnos, pero legítimamente. Es decir, dentro de la vida cristiana hay límites, hay reglas, hay mandamientos. Dios nos dice cómo deberíamos vivir. Y aun si esta manera de vivir causa sufrimiento, aun si sea difícil, tenemos que obedecer. Tenemos que quedarnos dentro de los límites. Hay cierta doctrina correcta. Tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios. Requiere disciplina propia para esforzarnos y hacer lo correcto dentro de los límites. Tenemos que aprender cómo controlarnos, hermanos. Controlarnos a nosotros mismos. Tenemos que dejar de hacer cosas solamente porque surge el deseo en el momento. Y por otro lado, tenemos que dejar de no hacer cosas simplemente porque no tenemos ganas. ¿Qué tiene que ver? A veces atletas no tienen ganas, ¿verdad? Pero lucha, se entrena. Necesitamos como cristianos ser caracterizados por la disciplina propia y no por la pereza. No rendirnos durante la competencia o durante la carrera. Muy fácil hacerlo, ¿verdad? Estamos cansados muchas veces físicamente, emocionalmente, espiritualmente. Tenemos que seguir luchando en la gracia y en el poder de Cristo Jesús. Y la última ilustración que Pablo usa es la de un labrador, versículo 6. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Vemos como en las demás ilustraciones, Pablo no solamente dice que tienes que ser como labrador, nos explica qué quiere decir con eso. Dice, el labrador tiene que esforzarse primero para después poder disfrutar de sus frutos. Primero es trabajar, después descansar y disfrutar. Así es en el campo, ¿verdad? Aunque no vivimos en este tipo de lugar, pero sabemos, en el campo tienes que preparar la tierra, sembrar, plantar todo, sacar la mala hierba, regar las plantas, ¿verdad? Muchas cosas, mucho esfuerzo antes de esperar la cosecha. ¿Cuál tipo de obrero en el campo piensa que puede venir al campo y esperar la cosecha antes de que empiece a trabajar? Ridículo, ¿verdad? Pero muchas veces en la iglesia cristiana eso es lo que estamos haciendo. Los cristianos hoy en día tienen todo al revés. Ya que son salvos, quieren estar cómodos, sin problemas, quieren disfrutar el descanso primero y después tal vez trabajar. La gente quiere que Dios les dé todo lo que quieren para que después trabajen. Y si Dios no les da lo que quieren, no quieren obedecerle. No quieren ponerle en primer lugar. Pero conforme a la palabra de Dios, esta perspectiva es tener todo boca abajo. Es al revés. Es al revés. Algunos ejemplos para ayudarnos. Un ejemplo podría ser lo que pasa en cuanto a las ofrendas a veces. Y apenas yo dije a ustedes cuando estoy agradecido por sus ofrendas. Entonces no es directamente atacando a nadie. Pero es un buen ejemplo. Queremos a veces que Dios nos dé todo lo que necesitamos y más primero y después decimos vamos a ofrendar. La gente quiere que Dios les dé todo lo que quieren primero. Pero lo que Dios nos manda es que nos esforcemos primero, ofrendar las primicias sacrificialmente primero y después participar de los frutos. Pero, ¿qué es nuestra perspectiva? No puedo ofrendar porque tengo todas esas deudas y esas cosas que tengo que pagar. Dios es primero. Otro ejemplo tal vez más práctico en cuanto a nuestro tiempo. La gente muchas veces quiere usar su tiempo para lo que ellos piensan es importante y después lo que resta es para Dios.
Quieren que Dios les ayude a terminar todo lo que necesitan hacer entre semana y el sábado para poder ir a la iglesia. Y cuando es domingo y todavía hay cosas que hacer, es Dios y sus mandamientos que son dejados a un lado. En vez de decir a Dios, el domingo es tuyo, pase lo que pase. Me voy a esforzar, voy a hacer lo que tengo que hacer, pero los domingos es para ti, voy a estar en la iglesia, no importa las otras cosas. Pero el problema es que queremos la recompensa primero. Queremos la comodidad primero. Queremos que Dios arregle todo para que sea fácil y después obedecemos. No, hermanos. Eso no está bien. Dios quiere que sea al revés. Que primero obedezcamos, que primero nos esforcemos y después podemos disfrutar los frutos. Si tú intentas hacerlo al revés, nunca va a funcionar. Porque tú nunca vas a ganar suficiente dinero para empezar a ofrendar. Nunca vas a tener una semana tan fácil que no hay ningún problema el domingo. Nunca. Entonces tenemos que entender esa ilustración. El labrador debe trabajar primero y después participa en los frutos. Primero esfuérzate y después ve cómo Dios te bendice. Y si hay una cosecha, por supuesto una cosecha. Vemos Gálatas 6:9. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Tenemos una cosecha que nos espera, pero es una cosecha solamente para aquellos que trabajan. Solamente para aquellos que se esfuerzan. Que Dios nos ayude a entender esta verdad. Terminando en el versículo 7, Pablo dice a Timoteo, considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Aún aquí vemos la necesidad del esfuerzo. Timoteo tiene que considerar lo que Pablo ha dicho. Tal vez no era completamente claro para él al principio. Tiene que meditar, pensar, considerar, meditar, entender. Cosas que requieren esfuerzo. Y no iba a ser fácil para Timoteo. Iba a tener que ser como soldado, enfocado en una sola cosa. Tendría que ser como un atleta luchando dentro de los límites, como un labrador trabajando antes de participar de las bendiciones. Timoteo es mandado a esforzarse, pero también Timoteo tiene que considerar el costo. Un costo para servir a Cristo, un costo para seguir a Dios. Así es para nosotros también. Yo predico, yo enseño aquí en la iglesia, esa es mi responsabilidad. La responsabilidad de ustedes es considerar lo que hemos estudiado. Que primero incluye venir para escucharlo y después salir pensando en lo que hemos estudiado. O sea, no es salir a la iglesia los domingos ya por fin libre para hacer cualquier cosa el resto del día. Eso no es apropiado para el Hijo de Dios. Es salir meditando en lo que hemos estudiado. Platicando como matrimonio, como familia en cuanto a la prédica, considerando lo que ha sido predicado y esforzándose para ponerlo en práctica en sus vidas y en sus familias, para ser transformados por la palabra en vez de solamente ser oidores. Y tampoco va a ser fácil para nosotros. Tenemos que considerar el costo. Tendremos que ser como soldados, enfocados en una sola cosa. Como atletas luchando pero legítimamente con reglas, con mandamientos, y como labrador trabajando antes de disfrutar las bendiciones. No deberíamos esperar las bendiciones espirituales sin antes esforzarnos en la obra de Dios. No deberíamos esperar la cosecha antes de sembrar. No podemos evitar el sufrimiento y crecer como cristianos. Dios usa medios. Y un medio que Él usa para nuestra santificación es nuestro propio trabajo, nuestro propio esfuerzo. Entonces, hermanos, que consideremos, que tomemos en serio lo que dice la palabra de Dios. Como Cristo solía decir, el que tiene oídos para oír, que oiga. No puedes esperar el crecimiento espiritual y la comunión más íntima con Dios si no te esfuerzas. Si te rindes tan rápidamente ante cada prueba. No vas a crecer en tu conocimiento de Dios si no te esfuerzas a conocerle por su palabra. Estudiarla, escucharla tanto como posible y después poner en práctica lo que has aprendido. Esfuérzate.
Pero también recuerda que te esfuerzas en la gracia del Señor Jesucristo. Unido a Él, fortalecido con su poder y su gracia. Más adelante en este capítulo, Pablo hace el enfoque en Cristo. Versículo 8 dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitar a los muertos conforme al Evangelio. Lo que apenas estudiamos, el poder que resucitó a Cristo entre los muertos es el poder que tú y yo tenemos como cristianos. Nos esforzamos, pero con ese tipo de poder divino. Y también recuerden que aun cuando nosotros somos infieles, Dios siempre es fiel. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y para terminar así como empezamos, por favor entiende la distinción entre esforzarte para ser salvo y esforzarte puesto que has sido salvo. Alguien aquí podría tener esta confusión, porque en este país lo que se enseña, tú haz tu parte, esfuérzate en esta vida, y al final espera que Dios te salve. No puedes hacer nada para ganar tu salvación. No puedes esforzarte para ganar la gracia. Dios te salva a pesar de quién eres, a pesar de lo que haces, no debido a quién eres y lo que haces. Primero reconoce tu pecado, arrepiéntete, cree en Cristo sin intentar hacer nada para merecer tu salvación. Y es cuando ya tienes la gracia de Dios que te vas a esforzar en su gracia como cristiano, amando y obedeciendo a tu Señor. Entonces el cristiano debe esforzarse en la vida cristiana mientras depende de la gracia de Cristo. Que no vayamos a ningún extremo. Que trabajemos, que nos esforcemos primero, enfocados en una sola cosa, viviendo dentro de los límites, en la gracia de Cristo. Y después veremos cómo Él derrama sus bendiciones sobre nosotros. Vamos a orar. Damos gracias, nuestro Padre, por tu Hijo Jesucristo, por su vida perfecta y su muerte sustitutoria. Damos gracias por tu gracia, que nos salvas no por nada en nosotros mismos. No podemos esforzarnos suficientemente para ganar nada de ti, mucho menos la salvación. Tú has dicho que nosotros nada más deberíamos reconocer nuestro pecado, arrepentirnos y creer en tu Hijo. Que tú haces toda la obra de la salvación. Te pedimos, Señor, entonces que tú quites de las personas escuchando este mensaje cualquier confusión. Las personas que han sido enseñadas todas sus vidas, esfuérzate, haz tu parte, después Dios te ayuda. Te pedimos, Señor, que puedan entender que así no es. Tu palabra dice que no pueden hacer nada para ganar su salvación. Más tienen que humillarse ante ti y creer en la obra de Cristo. Para nosotros, tus hijos, Señor, te pedimos que primero que podamos descansar en tu gracia y reconocer que no depende de nosotros nuestro estado contigo, pero después esforzarnos. Ayúdanos a no ser perezosos, ayúdanos a dejar de ser tan distraídos en este mundo y no enfocados como deberíamos ser. Te pedimos perdón, Señor, por querer primero descansar y recibir las bendiciones sin antes trabajar. Cambia nuestra perspectiva, te pedimos, Señor. Cambia nuestros corazones para que nos esforcemos en la gracia de Cristo. Te pedimos en su nombre. Amén.